Sección número 1 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Emanuel Zornberg. ¿Quién escucha su mal oye? De Juana Gorriti. Prefacio. Cuando hemos caído en una falta, me dijo un día cierto amigo, si la reparación es imposible, réstanos, al menos, el medio de expiarla por una confesión explícita y franca. ¿Quiere usted ser mi confesor, amiga mía? Oh, sí, me apresuré a responder. ¿Confesor con todas sus condiciones? Sí, aceptando una. ¿Cuál? El secreto. Oh, mujeres, mujeres, no podéis callar ni aun a precio de vuestra vida. Mujeres que profesáis por la charla idólatra culto. Mujeres a quienes es preciso aceptar como sois. Acúsome, pues, comenzó él, resignado ya a mi indiscreta restricción. Acúsome de una falta grave, enorme, y me arrepiento hasta donde puede arrepentirse un curioso por haber satisfecho esta devorante pasión. 1. Conspiraba yo en una época no muy lejana y denunciado por los agentes del gobierno, vime precisado a ocultarme. Asilóme un amigo, por supuesto en el paraje más recóndito de su casa. Era un cuarto situado en el extremo del jardín y cuya puerta desaparecía completamente bajo los pámpanos de una vid. Sus paredes tapizadas con damasco carmesí tenían el aspecto de una grande antigüedad. Ha servido de alcoba al abuelo de la casa, cuyo inmenso lecho dorado, vacío por la muerte, ocupaba yo, mas de cuán diferente manera. El anciano caballero dormía, pensaba yo, un sueño bienaventurado entre las densas cortinas de terciopelo verde, agitadas ahora por el tenaz insomnio que circulaba con mi sangre de conspirador y de algo más, de curioso. Juzgue usted. Desde mi primera noche en aquel cuarto, oía sin que me fuera posible determinar dónde, una voz. Una suave y bella voz de mujer que hablaba mezclándose a voces de hombres. Después de parecer sola, leía prosa y versos como hubiera declamado Rachel, y cantaba como Malibran los trozos más sublimes del repertorio moderno. Entre ellos una serenata de Schubert, cuyas notas graves tenían una melodía celestial. Pasé varios días en investigaciones, escuchando entre las molduras doradas que ajustaban la tapicería, tentando las paredes y buscando por todas partes el sitio por donde me llegaba el eco de aquella voz. Parecióme al fin que acercándome a un grande armario colocado en un ángulo, oía más clara y cercana la voz, y no me preocupaba. Mas era aquel mueble tan pesado que juzgué inútil el intentar removerlo yo solo. Pero de ninguna manera renuncié a la idea de conocer lo que había detrás. Así, cuando por la noche el viejo negro encargado de servirme en mi escondite me hubo traído el té, puse en su mano un doblón y le rogué me ayudara a cambiar de sitio a aquel armario. Al escucharme, el negro abrió grandes ojos y palideció. —¡Ay, no, señor! —exclamó con voz sorda—, ni por todo el oro de este mundo. La señora vieja está viva todavía, y si llegara a saber que por ahí ha pasado la infidelidad de su marido, era capaz de adivinar también que yo, ¡ay, Jesús!, que yo fui quien abrió esa puerta para que el amo, pobre señor, entrara al monasterio.
María Santísima. No, no, señor. Además, el armario está incrustado en la pared, y es imposible moverlo. Costóme gran trabajo para calmar su espanto, y cuando le hube prometido un profundo secreto, me refirió cómo la casa vecina hizo en otro tiempo parte de un convento de monjas donde su amo tuvo la temeridad de amar a una esposa del Señor, y cómo no contento con la enormidad de ese crimen, había profanado la casa de Dios con el auxilio de su esclavo albañil y carpintero, abriendo en la pared una puerta que correspondía al interior del armario. Así es, señor, concluyó el negro, que desde el amo murió, este armario es mi pesadilla, siempre temiendo que tire el diablo de la manta, siempre temblando que una innovación de la casa descubra esa puerta y el nombre de su artífice, pues la señora sin duda me asará vivo. No temas, Juan, le dije para tranquilizarlo. ¿Quién se lo diría? Yo seré callado como la muerte, y cuando me haya ido de aquí, el secreto se habrá ido conmigo para siempre. Ah, señor, repuso el negro, cediendo a pesar suyo al deseo de charlar. ¡Qué tiempos aquellos! El amor del amo duró toda la vida entera de la monjita, que por otra parte no fue larga. La pobre Tortolilla, así la llamaba el amo, y así llamaban entonces los gallanes a su amada. La Tortolilla cautiva amaba demasiado, y su amor, no pudiendo respirar más la mefítica atmósfera del claustro, llevó su alma a otra región. El amo estuvo primero inconsolable, pero luego hizo lo que todos, olvidó a su Tortola, y fue a casa de otras que amó no menos, pero en cuyos amores no intervino ya su esclavo. Juan, le dije, interrumpiendo sus confidencias, recuerda que debes ayudarme y marcharte enseguida. Entonces el antiguo Mercurio del seductor de monjas, como quien lo entendía bien, abrió el armario, y quitando el tablero del fondo, dejó descubierta una puertecita cerrada por un postigo en el lado opuesto de la pared. El negro me mostró el resorte que la abría, y huyó de allí con terror. Al encontrarme solo y dueño de aquella misteriosa puerta, mi corazón latió con violencia, no sé si de gozo o de temor. Tenía ya en mi mano la extremidad del velo que tanto deseaba levantar. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Con qué derecho iba yo a introducirme en la vida íntima de la persona que dormía confiada a 2 pasos de mí? La mano en el resorte y el oído atento, dudé largo tiempo entre la curiosidad y la discreción. De repente oí en el cuarto vecino el roce de un vestido y la voz de siempre murmuró cerca de mí. 2 meses sin noticia suya. El ingrato partió sin darme un adiós. ¿Dónde está ahora? En su helada indiferencia no ha creído necesario decirme el paraje donde mi amor podía ir a buscarlo, mas yo lo sabré. Esa ciencia cuyo poder niegan los hombres sin fe, y él entre ellos. Esa ciencia me lo dirá, si yo lo quiero. Añadió con enérgico acento. Cerróse una puerta, y todo quedó en silencio. ¿Cómo resistir a la invencible curiosidad que se apoderó de mí al oír la expresión de aquel amor singular, revelado en esas misteriosas palabras? Nada pudo ya detenerme. Todo cedió ante el deseo de tocar con las manos los secretos de esa extraña existencia. Con la frente apoyada en el postigo, esperé un cuarto de hora. El mismo silencio. Nada se movía allí. Entonces, arrojando lejos de mí todas las ideas que pudieran intimidarme, comprimí resueltamente el resorte que me había indicado el negro. El resorte, olvidado durante medio siglo, me asustó con un agudo chillido.
pero cediendo al mismo tiempo abrió un postiquillo angosto como la puertezuela de un carruaje, y yo, dando un paso, me encontré en la morada de mi vecina. 2. La alcoba de una excéntrica. La pálida luz de una lamparilla alimentada con espíritu de vino y puesta sobre un velador a la cabecera de un pequeño lecho adornado con cortinas blancas alumbraba suavemente un cuarto cerrado y desierto. Al pie del lecho y sobre el mármol de una cómoda había una pequeña biblioteca cuya nomenclatura, en la que figuraban los nombres de Andral, Hovland, Raspail y otros autores, entre cráneos de estudio y grabados anatómicos, habría hecho creer que aquella habitación pertenecía a un hombre de la ciencia, si una simple mirada en torno no persuadiera de lo contrario. Y aquí, sobre una canasta de labor, una guirnalda a medio acabar, allí un velo pendiente de una columna del tocador, más allá una falda de gasa cargada de cintas y arrojada deprisa sobre un cojín, flores colocadas con amor en vasos de todas dimensiones, el suave perfume de los extractos ingleses, el azulado humo del sahumerio exhalándose de un pebetero de arcilla. Todo revelaba el sexo de su dueño. A la cabecera del lecho y al pie de un cuadro que representaba al niño Dios, estaba el retrato de un bello joven, y estas imágenes de las dos edades en que tanto amor se prodiga al hombre parecían presidir en aquella sencilla y pobre morada artística. Las paredes de aquel cuarto desaparecían completamente bajo sombríos tableros de maderas esculpidas, y el misterioso postiquillo era un medallón oblongo, cercado de una corona de rosas en relieve. Hallábame, pues, en la antigua celda de la monja. Era el santuario de sus amores, templo ahora de un amor no menos apasionado. Había en esta coincidencia motivo para que la fantasía echara a volar en pos de las escenas pasadas, ante los ojos inmóviles de las robustas cariátides y los mofletudos querubines de aquella vetusta escultura. Pero yo no tenía tiempo que perder. Pues que era criminal, no quería hacerlo a medias, y había resuelto abrir un pasaje para que mis miradas pudieran penetrar a toda hora en la morada de mi excéntrica vecina. Fuime pues a su canasta de labor, que, dicho sea de paso, estaba en un espantoso desorden. Dedos nerviosamente crispados habían enredado las madejas de seda, al arrancar más bien que cortar las hebras, y más de 10 agujas que se revolteaban entre blondas y cintas, me picaron los dedos a buscar las tijeras que encontré al fin, y con las que hice un agujero en el centro de una de las rosas esculpidas en el medallón. Era ya tiempo, pues apenas cerré la puerta y me encontré en mi cuarto, saliendo del armario, mi huésped entró a hacerme la compañía ordinaria de la noche. Confieso que nunca la presencia del ser más antipático me fue tan insoportable como la de mi amigo en aquella ocasión. Su plática tan interesante y animada, pues era un hombre de talento y de vastos conocimientos, parecíame pesada y monótona. Mi malestar creció cuando sentí que en el cuarto vecino se abría una puerta. Sin duda era ella, su misteriosa habitadora. ¿Había cumplido su designio? ¿Cuál era esa ciencia de que hablaba y que le habían revelado sus arcanos? El silencio que sucedió me parecía de mal agüero, y yo que clavado en un sillón delante de mi amigo no podía averiguarlo, consumíame de ansiedad, y respondía a mi amigo con una distracción de que éste se apercibió al fin. ¿Sufres?, me preguntó. No, de ninguna manera, me apresuré a contestar. Pareces preocupado. En todo caso, duerme. Hasta mañana. Hasta mañana.
dije con una efusión tan pronunciada que lo sorprendió y se alejó sonriendo. Apenas me vi, solo corrí a encerrarme en el armario y miré por el agujero hecho por la tijera. Todo se hallaba en el mismo estado, pero el cuarto no estaba ahora solo. En el centro, y sentado en un sillón, un hombre paseaba en torno una mirada de asombro. Nada más, decía esa mirada, nada tampoco la expresión de su grande boca de labios delgados y pálidos. Sólo su frente ancha y elevada habría preocupado mucho a un observador frenólogo. Abrióse de repente una pequeña puerta que cubría un tapiz encarnado, y en su fondo oscuro se dibujó la figura de una mujer. Era alta y esbelta, cubierta de un largo peinador blanco, cuyos ondosos pliegues sujetaba a medio lazo un cinturón azul, con sus negros cabellos arrojados en largos rizos sobre la espalda, con su paso rápido y su ademán ligero. Habríasele creído al ser más feliz de la tierra, pero mirándola con más detención, se conocía que había lágrimas tras de su sonrisa, y que le nuage au coeur laissait son front será. Entrando en el cuarto, sus ojos posaron en los del hombre que allí se encontraba, una mirada grave, fija y profunda que lo hizo estremecer. Muy luego los ojos del joven, como fascinados por aquella mirada, permanecieron clavados en ella, mientras una extraña languidez los fue cerrando por grados hasta sombrear con el párpado la mejilla. Entonces aquella mujer, acercándose a él, con paso lento pero seguro, elevó 3 veces sobre sus ojos cerrados la mano derecha, haciéndola descender otras tantas a lo largo del rostro y desviándola enseguida hacia el hombro para elevarla de nuevo. Después, alargando horizontalmente la izquierda a la altura de la región posterior del pecho, dijo con blando pero imperioso acento: «Samuel». «¿Qué me quieres?», respondió el joven con voz oprimida. Ella alzó de nuevo y repetidas veces la mano sobre su pecho, y él añadió entonces: «¿Qué me quieres? Pronto estoy a obedecerte». «Pues bien», dijo ella, colocando sobre la frente de aquel el pulgar y el índice de su mano derecha, «penetra ahora en mi corazón y busca en él una imagen». El joven inclinó la cabeza sobre el pecho y pareció dormir profundamente. Después, una convulsión violenta sacudió su cuerpo y sus labios murmuraron un nombre. Ella sonrió con tristeza, enviando al retrato que tenía enfrente una tierna mirada. Luego, haciendo la mano del dormido: «Samuel», dijo, «penetre tu vista el inmenso horizonte en esta dirección». Su mano señaló el norte. «Y busque a aquel cuyo nombre acabas de pronunciar». La cabeza del hombre dormido cayó otra vez sobre su pecho. Su respiración se volvió por grados anhelante, fatigosa, y copioso sudor bañó sus sienes. La mujer, de pie y con los brazos cruzados, seguía con una mirada tenaz e imperiosa las emociones que rápida y sucesivamente se pintaban sobre aquellos ojos cerrados. La hora, el lugar y los objetos que allí se presentaban, todo contribuía para dar a esa escena un carácter verdaderamente fantástico, y al contemplar aquel ser débil dominando con una influencia misteriosa al ser fuerte, al mirar a esa mujer envuelta en los largos pliegues de su flotante y vaporosa túnica, de pie y la mano extendida sobre la cabeza de ese hombre sometido al poder de su mirada, habríasele creído una maga celebrando los misterios de un culto desconocido. La misma convulsión vino a interrumpir la inmovilidad del dormido. «¡Hele allí!», exclamó. «¿Dónde?».
Los rayos plateados de la luna juegan con las olas del inmenso río que pasea su plácida corriente entre un bosque y una ciudad fantástica, cual un febril ensueño. A sus pies y sujeto por pesadas anclas, un navío suavemente mecido por blandas oleadas envía hasta las frondas de la opuesta ribera los reflejos de una brillante iluminación. Sobre su ancha cubierta, adornada con banderas y perfumadas guirnaldas, 100 hermosas mujeres, vestidas de blanco y coronadas de flores, se abandonan lánguidamente en los brazos de sus compañeros de placer a las ardientes emociones de la danza. Oh, cuán bellos son sus ojos. Diríase que han robado al sol de los trópicos su deslumbrante fulgor. Pero él, ¿dónde está? Oh, replicó el dormido con acento suplicante. Déjame ver el cuadro mágico de esta danza sobre las aguas y bajo un cielo de fuego. Cuán hermosas son, cuán hermosas. He allí una que se aparta del encantado torbellino. Aléjase hacia la proa con su caballero, e inclinándose sobre la borda tiende la mano para mostrarle la trémula imagen de las estrellas reflejada en el agua profunda. Ah. Samuel, dijo ella interrumpiéndolo, porque una convulsión violenta contrajo de repente las facciones inmóviles del dormido. Samuel, ¿qué ves? Es él quien la acompaña. ¿Y por qué tiemblas? Oh, repuso el dormido con sordo acento, no lo preguntes, tú no debes saberlo. No importa, quiero que lo digas, dilo. Entonces él bajó la cabeza con pesarosa resignación, pero al hablar empleó una lengua extranjera, quizá para que sus palabras sonaran menos dolorosas al corazón de aquella a quien obedecía con tan visible pesar. Mientras hablaba, una nube obscureció la frente de aquella mujer. Sus ojos brillaron como relámpagos de una tempestad, y sus labios murmuraron palabras confusas e inarticuladas. Pero serenándose de repente, Samuel, dijo, lee en el corazón de ese hombre. El joven se reconcentró profundamente. Habríase dicho que su espíritu había descendido a un abismo. Después, sus labios vertieron lentamente como gotas de plomo estas palabras. Ama a esa mujer. Pero una nueva convulsión ahogó sus palabras, cual si lo hubiere herido el mismo golpe que acababa de asestar al alma de aquella mujer. Ella, sin embargo, permaneció inmóvil y silenciosa. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo, y sin la extrema palidez que cubrió su semblante, nada habría revelado el dolor en ese corazón de extraña fortaleza. Paseóse 2 o 3 veces a lo largo del cuarto, acercóse al retrato, lo contempló largo tiempo con una mirada indefinible, y luego, cual si se arrancara un recuerdo querido, se llevó la mano a la frente, se echó hacia atrás los rizos de la cabellera, cubrió el retrato con un velo negro, y yendo a abrir una puerta enfrente de aquella por donde había entrado, volvióse al dormido tendiendo la mano y replegándola hacia sí, mientras él se levantaba y seguía la dirección que aquella mano le imprimía. Cuando hubo traspuesto el umbral, la puerta se cerró tras él, y oí la voz de aquella mujer que decía, «Samuel, despierta». Vila después sentarse al pie del lecho y ocultarse el rostro entre las manos. Nada tenía ya que ver ni averiguar allí. Paseóse 2 o 3 veces a lo largo del cuarto, acercóse al retrato,
Lo contempló largo tiempo con una mirada indefinible, y luego, cual si se arrancara un recuerdo querido, se llevó la mano a la frente, se echó hacia atrás los rizos de la cabellera, cubrió el retrato con un velo negro, y yendo a abrir una puerta enfrente de aquella por donde había entrado, volvióse al dormir tendiendo la mano y replegándola hacia sí, mientras él se levantaba y seguía la dirección que aquella mano le imprimía. Cuando hubo traspuesto el umbral, la puerta se cerró tras él, y oí la voz de aquella mujer que decía: «Samuel, despierta». Vila después sentarse al pie del lecho y ocultarse el rostro entre las manos. Nada tenía ya que ver ni averiguar allí. La lamparilla se había apagado, yo no veía a esa mujer, y permanecía aún pegado a aquel postigo que me separaba de ella. El silencio reinaba en torno. No obstante, en mi cerebro zumbaba un ruido tumultuoso como el de las olas del mar en una borrasca. Eran los latidos de mi corazón. Era una rabia inmensa, desesperada, que rugía en mi alma. Eran los celos. Era que yo amaba a esa mujer que amaba a otro con el amor ardiente que inspira un imposible, que la codiciaba para mí, en tanto que otro poseía su alma. «Quien escucha su mal oye», dije yo con el aire sentencioso de un confesor. La luz del día, penetrando en su cuarto, me la mostró en el mismo sitio. Ni ella ni yo habíamos cambiado de actitud. «Pero, ¿no oye usted?», dijo mi penitente, interrumpiéndose de improviso. «¿No oye usted?» «¿Qué?» «El pito del tren. Hoy llega el vapor del sud y debemos tener noticias interesantes de Arequipa», dijo, y sin escuchar mis ruegos, mis gritos, mis protestas y la formal amenaza de negarle la absolución, el impío tomó su sombrero y enseguida la calle, embarcándose luego para Isle, de donde dirigiéndose a Arequipa se deslizó furtivamente en la plaza, batióse en las trincheras el 7 de marzo, y librándose milagrosamente de la Carlanca libertadora, pasó a Chile, donde es fama que por no perder la costumbre tomó una parte activa en la revolución que poco después estalló en aquel país. Cuando la revolución fracasó, fuese a Europa, acompañó a Garibaldi en su expedición a Sicilia, siguiólo también y cayó con él en Aspromonte, no muerto, sino prisionero. Evadióse y ahora anda extraviado como una aguja en esos mundos de Dios. Incorregible conspirador, guárdelo el cielo para que un día termine su confesión y podamos saber, bella Cristina, el fin de su culpable y bien castigado espionaje. Fin de Quien escucha su mal oye, de Juana Gorriti. Sección número 2 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. ¿Quién sabe? De Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Dios mío, Dios mío. Voy a escribir por fin lo que me ha ocurrido. Me atreveré a ello. Es tan extraño, tan inexplicable, tan incomprensible, tan loco. A no estar seguro de lo que he visto, seguro de que mis razonamientos no erraron, de que no hay equivocación ni laguna en mis observaciones. Me creería un simple alucinado, juguete de una rara visión. En fin,
¿Quién sabe? Estoy en la actualidad en un manicomio, pero ingresé en él voluntariamente, por precaución, por miedo. Solo un hombre conoce mi historia, el médico de este lugar. No sé por qué se la conté. Quizá para desembarazarme de ella, pues me atosiga como una pesadilla. Hela aquí. Siempre fui un soñador, una especie de filósofo solitario, benévolo, fácil de contentar, sin hiel contra los hombres, sin amargura contra el destino. Siempre he vivido solitario, pues la ajena presencia me embaraza más que me molesta. ¿Cómo explicar esto? No puedo hacerlo. No rehúso el trato de las gentes, ni una invitación para comer con los amigos. No me resisto a hablar, pero cuando hace rato que estoy en compañía, todos mis amigos, aun los más familiares, me cansan. Siento un deseo creciente de verles partir o de marchar yo, de estar solo. Este deseo es más bien una necesidad imperiosa, y si no me apartara del lado de los que me hablan, si tuviese que continuar oyendo su conversación o tomando parte en ella, me acometería sin duda alguna un accidente. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Quizá un simple desmayo. Probablemente sí. Tanto me gusta la soledad que no puedo tolerar que otros seres duerman bajo mi propio techo. Y no habito París porque la angustia me oprime. Me muero moralmente y me produce tormentos indecibles la multitud que siento en torno, que bulle, que se agita de noche y de día. El sueño ajeno me horroriza aún más que sus palabras. Me es imposible descansar cuando sé que detrás del tabique de mi cuarto hay existencias interrumpidas por esos periódicos eclipses de razón. ¿Por qué soy así? ¿Quién sabe? La causa es muy sencilla, pero el hecho es que me canso enseguida de todo lo que a mí mismo no se refiere. Hay mucha gente por el estilo. Hay dos razas en la tierra. Aquellos que necesitan de otra gente para distraerse y divertirse, y a quienes la soledad, el aislamiento, aniquilan como la ascensión de un glaciar o la travesía de un desierto, y aquellos a los cuales la muchedumbre, el bullicio, les inspiran repugnancia, tedio, y a quienes calma el aislamiento, que les da independencia y les devuelve su propio pensamiento. En suma, se trata de un fenómeno psíquico que no tiene nada de anormal. Unos están organizados para vivir hacia afuera y otros hacia adentro. Yo no puedo fijar sino unos momentos mi atención en lo exterior, y cuando trato de forzarla, siento en el cuerpo y en la mente un malestar intolerable. De ello resulta que sentía gran apego a los muebles, a las cosas que para mí adquieren importancia de seres, y que mi casa se convirtió en un mundo donde vivía una existencia solitaria y activa entre los muebles y cachivaches familiares, simpáticos a mis ojos como si fuesen rostros. Llené de objetos las habitaciones, y en ellas vivía contento y satisfecho, como entre los brazos de una mujer amable cuyas caricias habituales se convierten en una tranquila y suave necesidad. Había hecho edificar la casa en un hermoso jardín que la aislaba de los caminos, cerca de una ciudad donde podía encontrar los recursos de la sociedad de los que sentía a veces el deseo. Mis criados dormían en un pabellón situado al final de la huerta, rodeada, como el jardín, de una pared muy alta. El abrazo obscuro de la noche en el silencio de mi casa oculta bajo la fronda de los grandes árboles me producía tal reposo y bienestar que cada noche vacilaba muchas horas antes de acostarme para saborear más y más el misterioso encanto. Aquel día se había representado el Sigurd en el teatro de la ciudad.
Era la primera vez que oía ese hermoso drama musical y de magia, y me interesó mucho. Volvía a pie, a paso rápido, llena la cabeza de las sonoras frases y la mirada henchida de hermosas visiones. La noche era obscura, tanto que apenas distinguía la ancha carretera, y muchas veces estuve a pique de caer en la cuneta. Desde la zona fiscal a mi casa medía 1 kilómetro largo, unos 20 minutos yendo despacio. Era la 1 o la 1:30 de la madrugada. El cielo se aclaraba algo ante mí, y apareció por fin el disco de la luna en su cuarto menguante. El cuarto creciente, el que aparece a las 4 o a las 5 de la tarde, es claro, alegre, plateado, pero el que sale a la medianoche es rojizo, sombrío, temeroso. Es la media luna del aquelarre. Todos los noctámbulos pueden haber hecho esa observación. El primero, aunque sea tan delgado como un hilo, lanza una claridad alegre que regocija el corazón y produce en el suelo sombras precisas. El último esparce una luz moribunda, tan vaga que apenas produce sombras. Advertí desde lejos la mancha obscura de mi jardín, y no sé por qué sentí cierto temor de penetrar en él. Acorté el paso. La noche era muy tranquila. La masa de árboles parecía una tumba inmensa en la que estuviese sepultada mi casa. Abrí la verja y entré en la larga avenida de sicomoros, que se dirigía hacia la quinta, a modo de alto túnel ojival, a través de opacos macizos, de cuadros de césped, donde las flores, bajo la pálida luz, formaban manchas ovales de confuso matiz. Al acercarme a mi casa, me sobrecogió un vago temor. Me detuve. El silencio era solemne. Ni un soplo de aire pasaba entre las hojas. ¿Qué me pasa?, me pregunté. Desde 10 años antes llegaba solo por las noches, sin sentir jamás la menor inquietud. No tenía miedo. La aparición de un ladrón, de un ratero, me hubiese producido cólera y no temor. Además, iba armado. Traía mi revólver, pero no lo empuñé porque quería dominar aquel germen de pavura que crecía en mí. ¿Qué era? ¿Un presentimiento? ¿El presentimiento misterioso que se apodera de los hombres cuando van a ver lo inexplicable? Quizá. ¿Quién sabe? A medida que adelantaba sentía un hormigueo en la piel, y cuando estuve frente a la pared de mi gran morada, sentí que debía esperar unos minutos antes de abrir la puerta y entrar. Entonces me senté en un banco bajo las cerradas ventanas de mi salón. Así permanecí un rato, con la cabeza apoyada en la pared y los ojos fijos en la espesura. Durante los primeros momentos no noté nada insólito en torno mío. Zumbábanme los oídos, pero tal cosa me ocurre con frecuencia. A veces me parece que oigo pasar trenes, sonar campanas, pasar una muchedumbre. Pero bien pronto aquellos sonidos fueron más distintos, más precisos, más reconocibles. Me había engañado. No era el zumbido de mis arterias lo que producía aquel rumor, sino un ruido muy particular, muy confuso, sin embargo, que provenía del interior de mi casa. A través de la pared distinguía perfectamente aquel ruido, que se dijera producido por el cambio de sitio de muchos objetos, como si arrastrasen suavemente todos mis muebles. Dudé bastante rato de la fidelidad de mi oído, pero habiéndolo pegado a una madera de la ventana, quedé convencido en absoluto de que algo anormal e incomprensible ocurría en mi casa. No tenía miedo, pero ¿cómo lo diré? Estaba atónito, asombrado. No cogí el revólver, pues comprendí que no me hacía falta. Esperé mucho rato.
sin ser fuerte a decidirme a nada, con la inteligencia lúcida, pero ansioso hasta lo indecible. Esperé en pie, escuchando el ruido, que aumentaba cada vez más, que parecía ser ya violento, como el que produce un motín lejano. Luego, de pronto, avergonzado de mi cobardía, saqué el llavero, tomé la llave, la metí en la cerradura y abriendo con fuerza empujé la hoja de la puerta hasta la pared. El golpe resonó como un tiro, y a ese ruido de explosión contestó en toda la casa, de alto a abajo, un tumulto indescriptible. Fue tan súbito, tan tremendo, tan ensordecedor, que retrocedí 2 pasos, y aun cuando comprendía la inutilidad del acto, empuñé el revólver. Esperé todavía. Oh, poco rato. Distinguía ahora un extraordinario ruido de pisadas en la escalera, sobre las alfombras, sobre la madera del suelo. Unas pisadas no de calzado, no de seres humanos, sino de muletas de madera y de hierro, que vibraban como címbalos, y de repente veo mi sillón de lectura, que atravesaba el umbral contoneándose. Se fue hacia el jardín. Los sillones del salón le seguían, y los sofás bajos, arrastrándose como cocodrilos con sus cortas patas, y todas las sillas dando saltos de cabras, y los taburetes que corrían como conejos. ¡Oh! ¡Qué emoción! Me deslicé hasta un grupo de arbustos y permanecí agachado, contemplando aquel desfile de mis muebles, que se marchaban, unos en pos de otros, aprisa o lentamente según su peso y volumen. Mi piano, el gran piano de cola, pasó a galope con ruido de música. Los objetos pequeños corrían por la arena como hormigas. Cepillos, vasos, copas, iluminados por la claridad pálida de la luna. Las ropas se arrastraban como pulpos de colores distintos. Apareció mi escritorio, un mueble precioso y raro del siglo XVIII, que encerraba todas las cartas que he recibido, toda la historia de mi corazón, la que tanto me hizo padecer. También contenía fotografías. Se disipó el miedo y me lancé hacia él como hacia un ladrón, como se coge una mujer que huye, pero le empujaba una fuerza irresistible, y a pesar de mi cólera no conseguí retardar su paso. Como resistía yo con desesperación a su impulso espantoso, rodé por el suelo, luchando contra él. Entonces me arrastró por la arena, y los muebles que le seguían pasaban sobre mí pisándome. Luego, cuando le hube soltado, los demás muebles pasaron sobre mi cuerpo, como una carga de caballería sobre un jinete caído. Loco de espanto, pude por fin arrastrarme fuera de la avenida y ocultarme entre los árboles para ver desaparecer los objetos más pequeños, los más insignificantes que me habían pertenecido. Luego oí a lo lejos, en las profundidades de la casa, un ruido de puertas que se cierran con violencia. Chocaron con estrépito de alto a abajo hasta la del vestíbulo, que yo mismo había abierto, insensato, para facilitar aquella huida. Yo escapé también, yendo hacia la ciudad, y solo en las calles recobré mi sangre fría, encontrando paseantes retardados. Fui a llamar a un hotel conocido. Había sacudido el polvo que manchaba mi traje, y conté que había perdido las llaves, incluso las del pabellón, donde dormían los criados. Me hundí en la cama que me dieron. No pude dormir, y esperé el día sintiendo los latidos de mi corazón. Había ordenado que avisasen a mis criados a primera hora, y mi ayuda de cámara llegó a las 7. Parecía trastornado.
Ha ocurrido una gran desgracia, señor, me dijo. ¿Cuál? Que han robado todos los muebles del señor. Todos, hasta los más insignificantes. Aquella noticia me regocijó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Me sentía dueño de mi voluntad, seguro de que a nadie contaría lo visto, decidido a enterrarlo en lo más profundo del pecho, como un terrible secreto. Contesté: «Ah, entonces debe tratarse de los mismos que me han robado las llaves. Hay que avisar enseguida a la policía. Me levanto y saldremos juntos». Las pesquisas duraron 5 meses. No se descubrió nada. Ni un objeto de los que me pertenecieron, ni huella alguna de los ladrones. Pardieu, si hubiese dicho lo que vi, me hubieran encerrado a mí en vez de los ladrones. Supe callarme, pero no volví a amueblar mi casa. Era inútil. Comprendía que la broma iba a repetirse. No volví a mi casa, ni la vi más. Vine a París y consulté a los médicos acerca de mi estado nervioso, que me preocupaba mucho desde aquella noche deplorable. Me aconsejaron que viajara. Seguí su consejo. Empecé por una excursión en Italia. Me probó el sol. Durante 6 meses erré de Génova a Venecia, de Venecia a Florencia, de Florencia a Roma, de Roma a Nápoles. Recorrí luego Sicilia, país admirable por su naturaleza y sus monumentos, reliquias de griegos y normandos. Estuve en África, atravesé pacíficamente el gran desierto amarillo y quieto que pasan los camellos, las gacelas y los árabes vagabundos, en donde la atmósfera siempre transparente y pura no permite ninguna aparición medrosa. Volví a Francia por Marsella, y a pesar de la alegría provenzal, la luz menos viva me entristeció. Sentí, al volver al continente, la misma rara impresión de un enfermo que se juzga curado y al que, de pronto, un dolor sordo le advierte que aún persiste un foco morboso en su organismo. Volví a París. Al mes me aburría. Era en otoño y quise hacer antes del invierno una excursión a Normandía, país desconocido para mí. Empecé por Rouen y durante 8 días vagué distraído, alegre y entusiasmado por esa ciudad de la Edad Media, por ese sorprendente museo de extraordinarios monumentos góticos. Una tarde, cerca de las 4, al penetrar en una calle estrafalaria por cuyo centro corre un arroyo negro como la tinta, llamado Eau de Robé, me fijé en una serie de tiendas de ropavejeros situadas una al lado de otra. Habían escogido perfectamente el lugar, aquellos traficantes de antiguallas. En aquel callejón fantástico, junto al siniestro arroyo, bajo los aleros de aquellos tejados de tejas y pizarra, donde chirrían aún las viejísimas veletas. En el fondo de los almacenes obscuros amontonábanse las arcas esculpidas, las faïences de Rouen, de Nevers, de Moutier, estatuas pintadas, otras de encina, crucifijos, vírgenes, santos, ornamentos sagrados, vasos, copones, casullas, capas pluviales y un antiguo tabernáculo de madera sobredorada que ya había abandonado Dios. ¡Ja! ¡Cuán raras aquellas cavernas! Aquellas casas ruinosas, repletas desde los subterráneos a los desvanes de objetos de toda especie, cuya existencia parecía ya extinta, que sobrevivían a sus naturales poseedores, a su época, a su siglo, a sus modas, para ser comprados como curiosidades por las generaciones nuevas. Mi afición a los cachivaches se reavivaba en aquel barrio de anticuarios. Iba de tienda en tienda, atravesando en 2 zancadas los puentes de podridas planchas echados sobre la nauseabunda agua del arroyo. Dios mío, qué impresión.
Uno de mis más preciosos armarios apareció de pronto a la entrada de un almacén lleno de muebles, que parecía el umbral de unas catacumbas de trastos antiguos. Me acerqué temblando de pies a cabeza, temblando de tal modo que no me atrevía a tocarlo. Alargaba la mano, vacilaba. Era mi armario, sí, no cabía duda, un armario de Luis XIII, reconocible para quien lo hubiese visto una sola vez. Mirando más adentro, vi 3 de mis sillones de tapicería y 2 cuadritos sobre madera del tiempo de Enrique II, tan raros que los aficionados acudían de París para verlos. Pensad en el estado de mi alma. Adelanté, presa de vivísima impresión, pero adelanté porque soy valiente. Avancé como un paladín medioeval al penetrar en una cueva encantada. Hallaba, poco a poco, cuanto me había pertenecido: mis lámparas y arañas, mis libros, mis cuadros, mis tapices, mis armas, todo menos mi escritorio, que no advertí en punto alguno. Iba siguiendo las galerías obscuras para subir a los pisos. Estaba solo. Llamaba y no me respondían. Parecía no haber nadie en aquella casa, vasta y tortuosa como un laberinto. Llegó la noche y me senté en una de mis sillas, porque no quería marcharme. De cuando en cuando gritaba: ¿No hay nadie en la casa? Estaba allí hacía una hora por lo menos, cuando oí pasos ligeros, lentos, no sé dónde. Estuve a pique de huir, pero me rehíce, y vi luz en la habitación del lado. ¿Quién va?, preguntó una voz. Contesté: un comprador. Replicaron: vaya unas horas de entrar en las tiendas. Respondí: hace una hora que le aguardo. Vuelva usted mañana. Mañana no estaré en Rouen. No me atrevía a meterme más adentro, y él no aparecía. Continuaba viendo la claridad de su lámpara, que iluminaba un tapiz en el que 2 ángeles volaban sobre los cadáveres de un campo de batalla. También era mío aquel tapiz. Dije: ¿no viene usted? Contestó: le aguardo. Me levanté y fui hacia él. En el centro de una amplia sala estaba en pie un hombrecillo, rechoncho y bajo, gordo como un fenómeno repugnante. Tenía la barba amarillenta, clara, mal cortada, y ni un pelo en la cabeza, ni un pelo. Sostenía la luz con el brazo extendido para verme mejor, y su cráneo se me antojó una luna diminuta en aquella sala atestada de muebles viejos. El rostro estaba arrugado y abotargado, los ojos eran casi imperceptibles. Regateé 3 sillas que eran mías y pagué por ellas mucho más de lo que valían, sin decir mi nombre. Solo dejé el número del cuarto de la fonda donde me hospedaba. Debían serme entregadas al día siguiente a las 9. Salí. Me acompañó hasta la puerta deshaciéndose en cumplidos. Fui enseguida a la comisaría de policía, donde expliqué el robo de que fuera víctima y el descubrimiento que acababa de hacer. Pidió acto continuo por telégrafo informes al juez que instruyó la causa y me rogó que aguardase la contestación. Llegó al cabo de una hora y era muy satisfactoria para mí. Voy a mandar a detener a ese hombre e interrogarle, me dijo, pues pudiera haber concebido alguna sospecha y hacer desaparecer lo que le pertenece a usted. Puede usted ir a comer y volver dentro de un par de horas. Le interrogaré de nuevo delante de usted. Mil gracias, caballero. Fui a comer a mi hotel y comí con apetito. Estaba contento. Le había pillado. 2 horas después volví a la comisaría. El jefe me aguardaba. Mire, caballero, dijo apenas me vio, no han encontrado a ese hombre. Mis agentes no han podido cogerle. Me sentí desfallecer. Pero han encontrado la casa, por lo menos.
Sí, se vigilará hasta su vuelta, pero el pájaro ha volado. ¿Volado? Sí, casi siempre pasa las veladas en casa de su vecina, también ropavejera, una bruja, la viuda Ridón. No le ha visto esta noche y no sabe dónde estará. Es preciso aguardar. Cuán siniestras y embrujadas me parecieron las calles de Rouen. Dormí mal, tuve pesadillas. Como no quería parecer muy inquieto, ni que la cosa me corriese mucha prisa, esperé a las 10 para ir a la comisaría. El mercader no había aparecido. Su almacén estaba cerrado. El comisario me dijo: He hecho todas las diligencias pertinentes. El juzgado está avisado. Vamos a ir al almacén, usted y yo. Me indicará usted lo que le pertenece. Un coche nos llevó. 2 agentes y un cerrajero esperaban a la puerta del almacén, cuya puerta se descerrajó. Al entrar, no vi ni mi armario, ni mis sillones, ni mis cuadros. Nada de lo que desapareció de mi casa, cuando el día anterior no podía dar un paso sin tropezar con alguno de aquellos objetos. El comisario, sorprendido, me miró con desconfianza. «Caramba», le dije, «me parece que la desaparición de esos muebles coincide con la del vendedor». Sonrió. «Es verdad. Hizo usted mal en comprar y pagar muebles ayer. Esto le habrá alarmado y ha huido». Añadí: «Lo más raro es que en todos los sitios donde ayer había muebles míos, ahora hay otros». «Oh», replicó el comisario, «ha tenido toda la noche de tiempo. Y cómplices, sin duda. Esta casa debe comunicar con las vecinas. Pierda usted cuidado, caballero. Me ocuparé con preferencia en este asunto. El bandido caerá en nuestro poder, pues estamos en su covacha». Cómo latía mi pobre corazón. Permanecí 15 días en Rouen. El pájaro no apareció. ¿Cómo pensar que un hombre de tal jaez iba a dejarse coger? Al día siguiente de salir de Rouen, recibí una carta de mi jardinero, guardián de mi quinta saqueada. La carta que sigue: «Señor, tengo el honor de poner en su conocimiento que la noche última ha ocurrido un hecho que nadie comprende, y la policía menos que nadie. Todos los muebles han vuelto, todos, hasta los más insignificantes. La casa está ahora como antes de ocurrir el robo. Hay para volverse loco. Sucedió esto la noche del viernes al sábado. Los senderos están estropeados, como si los muebles hubiesen sido arrastrados desde la verja a la puerta. Lo propio que el día de la desaparición. Esperamos a usted, de quien soy humilde servidor, Felipe Rodin». No seré yo quien vuelva. Llevé la carta al comisario de policía de Rouen. «Es una devolución muy ingeniosa», me dijo. «No digamos nada. Ahora, cualquier día, pillaremos al ladrón». No le han pillado, no. Y ahora me inspira miedo. El miedo que debe sentir uno cuando le persigue una fiera. No hay quien dé con ese monstruo cuya cabeza parece una luna. No le cogerán jamás. No volverá a su casa. ¿Qué le importa su casa? Solo yo pudiera encontrarle. Y no quiero. No quiero. No. 1000 veces no. Y si vuelve, si acude a su almacén, ¿quién podrá probar que mis muebles estaban en su casa? No hay contra él más que mi declaración. Y comprendo que es sospechosa. No. Tal existencia no era posible. No podía guardar el secreto de lo ocurrido. No podía vivir como todo el mundo, atosigado por el temor de que se repitiese el estupendo caso. Fui a encontrar al médico de este manicomio y se lo conté todo.
Después de interrogarme largo rato, me dijo: ¿Consentiría usted en permanecer una temporada aquí? Con mucho gusto. ¿Es usted rico? Sí, señor. ¿Quiere un pabellón aislado?